Queridos hermanos, que Dios les bendiga. En esta mañana preciosa, pues vamos a continuar con el estudio del libro de Primera de Tesalonicenses. Pues en ese libro es muy inspirador para la iglesia en estos tiempos. Hoy nos toca el capítulo 1, versículos del 1 al 10. En estos versículos el apóstol presenta a Tesalónica como una iglesia modelo, ¿cierto? Modelo. Vea lo que dice ahí en el versículo 7 del capítulo 1. Dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Entonces lo que acá está presentando es que la iglesia de Macedonia es tomada como un ejemplo para que los demás creyentes, las demás iglesias, para nuestra iglesia, para nosotros como creyentes, podamos imitarles, podamos vivir como ellos vivieron, podamos caminar como ellos caminaron. Ahora, ¿cómo caminaron ellos? Porque la situación es que ellos experimentaron tribulación, angustia, sufrimiento en el tiempo en el que ellos estaban en la iglesia. Oiga, dice por ejemplo el versículo 6, vea lo que dice ahí: y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. O sea, la iglesia, los creyentes de la iglesia de Tesalónica estaban sufriendo tribulaciones, dolores, angustias. En el capítulo 2, versículo 14, vea lo que dice ahí la palabra del Señor. Dice el verso 14: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación. O sea, ahí está el padecimiento, mis hermanos, ahí está el padecimiento. Capítulo 3, versículo 3 dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Es tremendo. Y aún estaban experimentando muerte, porque en el capítulo 4, versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. O sea, la situación real de la vida diaria de la iglesia de Tesalónica era de sufrimiento, de angustia, de dolor, de persecución y aún de muerte. Entonces, en medio de esa situación, el apóstol les escribe y les dice, le da gracias a Dios por la obra de Dios en la vida de ellos, de cómo ellos recibieron la palabra, de cómo, o sea, fueron modelo de veras. Ahora, la iglesia de Tesalónica no es la única llamada modelo en la iglesia local. Esta es una iglesia local. Entonces, la iglesia de Filipos es otra iglesia a la que el apóstol les escribe, felicitándoles y también dándoles gracias por las ofrendas que le envían. La iglesia de Esmirna en Apocalipsis también es felicitada por la manera en cómo se están conduciendo. La iglesia de Filadelfia también es otra iglesia. Así que sí hay iglesias que son modelo, pero en esta mañana vamos a estudiar la iglesia de Tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica, ¿no es cierto? Entonces, en el capítulo 1 encontramos que Pablo le describe a la iglesia como modelo. Así deben vivir los creyentes. Pero lo interesante es que esto está conectado, porque en el capítulo 2 sabe de qué habla: de los siervos modelo. De los siervos modelo. Ahí está: el pastor tiene que ser modelo. El anciano tiene que ser modelo, los diáconos tienen que ser modelo, los líderes de la iglesia tienen que ser modelo. Mal puesto el nombre líderes, porque somos siervos, hermano. Pero el principio, o sea, el calificativo es que debemos ser modelo. O sea, de tal palo, tal astilla. Así como es el pastor, así es la iglesia. Así como es el papá, así es toda la familia, así es todos los hijos. Entonces, lo interesante acá es que está conectado. Aquí el reto es: la iglesia tiene que ser modelo. Pero el próximo domingo vamos a ver que los líderes, los siervos, los que están en el liderazgo, necesitan ser modelo para la iglesia. Entonces veamos aquí, el reto es la iglesia tiene que ser modelo. En el versículo 1 lo que encontramos es una introducción, una salutación de parte de Pablo, de Silvano y de Timoteo
a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, aquí lo que hace es presentarse como el escritor. ¿Por qué incluye a Pablo, Silvano y Timoteo? Porque fueron los tres los que fueron en el libro de Hechos capítulo 17 a evangelizar, a iniciar la iglesia. Así que estos tres personajes eran conocidos. Este es del equipo misionero que fue a fundar la iglesia o a evangelizar allá en Tesalónica. Así que estos tres eran conocidos. No es que los tres fueron los escritores, pero por causa de que eran aceptados, reconocidos y eran bienvenidos allá en Tesalónica, el apóstol escribe Pablo, Silvano y Timoteo. ¿A quién? A la iglesia de los tesalonicenses. O sea, a la iglesia, a toda la iglesia, a toda la congregación de personas que se reúnen en el nombre de Dios, ¿cierto? Para la gloria del Señor, en el nombre de Dios Padre. Dice, este llamado ahí, Dios Padre, es una metáfora íntima y familiar que se usa en el Antiguo Testamento para describir la relación entre Dios y los seres humanos. Así que aquí le introduce con ese nombre. Y en el Señor Jesucristo. O sea, aquí lo que hace es el Supremo, el Todopoderoso, la autoridad, el Yahweh, afirma la deidad de Jesucristo, diciéndole el Señor Jesucristo. Él es la autoridad. Hablando de Jesucristo, los dos nombres están unidos ahí, Jesús y el Cristo. Jesús es el nombre humano y Cristo es el nombre divino, es el ungido, el Mesías. Así se le conoce, ¿no es cierto? Entonces termina la salutación diciendo gracia y paz sean a todos vosotros de Dios Padre, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia es el favor inmerecido de parte de Dios. Que la bondad de Dios caiga sobre ustedes. Pero también el saludo implica o viene con el nombre paz, que es el Shalom del Antiguo Testamento, en donde lo que está pidiendo el apóstol por los tesalonicenses es bienestar espiritual completo, o sea, una prosperidad completa, una prosperidad total, ¿no es cierto? Entonces, la gracia es la causa y la paz es el efecto que los creyentes están experimentando. Pero este es el saludo, ¿no es cierto? Pablo, Silvano y Timoteo. Silvano es Silas, el que le acompañó en el segundo viaje misionero al apóstol Pablo, el que fue encarcelado allá en Filipos junto con Pablo. De ese hombre estamos hablando, ¿no es cierto? El equipo misionero. Entonces, la segunda parte que podemos ver es la gratitud. La gratitud a Dios, ¿no es cierto? La gratitud que tiene el apóstol y Silas y Timoteo a Dios. Están tan agradecidos con Dios. Versículos del 2 al 10 agradecen, hay una gratitud linda. Le presentan a la iglesia como modelo lo que cada creyente debemos ser. Aquí está, hermano, lo que usted y yo debemos aspirar a llegar a ser. ¿Cierto? Aquí nos presentan los hermanos de Tesalónica como el modelo al que necesitamos imitar. ¿No es cierto? Hay que seguir, hay que caminar por donde ellos caminaron, hay que hacer lo que ellos hicieron. Así que nos presenta el ejemplo como modelo. Hay tres cosas, hay tres llamados aquí para agradecerle a Dios, ¿no es cierto? La gratitud por las virtudes de la iglesia, ¿no es cierto? Versículos del 2 al 3. La gratitud de parte del apóstol y del equipo misionero a Dios por las virtudes que los hermanos de Tesalónica estaban manifestando. Hay que desarrollar algunas virtudes en la vida cristiana. Pero el versículo 4 al 7, lo que encontramos es la gratitud por el ejemplo de esta gente, por el ejemplo de los hermanos de Tesalónica. Así que en la última parte del versículo del 8 al 10 encontramos gratitud por el compromiso de la iglesia modelo. Así que hay tres cosas por las que da gracias del apóstol. Porque empieza el versículo 2 diciendo, damos siempre gracias a Dios. Porque hay que darle las gracias a Dios, porque Él es el que provoca el querer como el hacer, porque Él es el que hace que las cosas sucedan. Este es el propósito de la carta, ¿no es cierto? Pablo, Silas, y ahí está el plural, damos, dice, damos
siempre gracias a Dios. O sea, el equipo misionero juntos están dando gracias de manera individual y de manera colectiva. Ese era un patrón en la vida, y esa palabra siempre lo que implica es que es constante, es un indicativo presente activo, que quiere decir que es algo continuado, algo que está permanentemente sucediendo. Dice, siempre estamos dando gracias a Dios. Ahora, esta introducción a todo el pasaje, hermano, lo que implica es que todo esto es una acción de gracias. Todos los 10 versículos es una acción de gracias. Por eso es que le puse de título ahí, gratitud por las virtudes que habían desarrollado, gratitud por el ejemplo y gratitud por el compromiso que la iglesia tiene. Porque es una acción de gracias. Gracias, Dios, por la obra que tú haces. Y claro, eso es enfático. Vean lo que dice ahí el versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Cuando habla por todos, es por todos, hermanos, por todos los hermanitos. Dice, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. O sea, esa es la actitud. Lo que está, cuando habla de haciendo memoria, está hablando del propósito, de la decisión que el apóstol había tomado. Él deliberadamente se sienta a recordar los buenos tiempos que había pasado con los hermanitos, de qué calidad de hermanitos eran, de cómo se conducían, de cómo hacían la vida cristiana, de cómo caminaban con Dios, de cómo obedecían. El apóstol, al recordar los buenos tiempos, lo que hace es brotar su corazón delante de Dios y decirle, Dios, gracias, ya que él está en Corinto, allá lejos. Está en Corinto y les escribe la carta a los hermanos de Tesalónica. Les dice, yo recuerdo, haciendo memoria. O sea, yo me esfuerzo por traer a la mente aquellos recuerdos maravillosos que me animaron, que me confortaron, que me consolaron. Aquí encuentro a unos hermanitos como Pablo, Silvano, Silas y Timoteo, que estuvieron en la iglesia, que conocieron los hermanos, pero que ahora están lejos. Pero cuando están lejos, ellos recuerdan, ¡qué maravillosa iglesia! ¡Mi Dios, gracias! Y cuando habla de la iglesia, no habla del edificio, está hablando de las personas. O sea, ¡qué hermanitos, qué calidad! Por eso es que les tomamos acá, y el énfasis del apóstol es que son hermanitos que deben ser modelo, tomados como modelo para las demás iglesias. Las iglesias están formadas por creyentes, por lo tanto nosotros los creyentes necesitamos aprender a imitar. ¿En qué debemos imitarles? En el versículo 3 dice, hay 3 cosas que aparecen aquí, dice, acordándonos sin cesar. O sea, es constante el deseo. Vea, damos gracias a Dios siempre, haciendo memoria y sin cesar. O sea, la oración era constante. Este es un buen principio. Jesucristo, cuando caminó en esta tierra, nos dio modelo, nos dio ejemplo de cómo se debe caminar, ¿cierto?, la vida cristiana. Pero él apartó tiempo para orar por sus discípulos, por los que han creído en él. Y en la oración sacerdotal encontramos que no solo ora por ellos, sino por los que han de creer, por el ministerio de ellos, o sea, por usted y por mí. Ese es el ministerio de Jesucristo. El apóstol Pablo con Silas y Timoteo lo que están haciendo es exactamente lo mismo. Están orando, porque ese es el ministerio. Hay que orar por los hermanitos, que Dios les siga bendiciendo, que Dios les abra el entendimiento, que Dios obre en el corazón. Así que dice, es constante, es sin cesar. Siempre estoy recordándoles, hermanitos. ¿Y sabe qué pasa cuando me recuerdo? Versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de nuestra fe. Aquí aparece la fe, dice, del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así que fe, amor y esperanza. Estas 3 virtudes aparecen en la vida de los hermanos de Tesalónica. Son 3 virtudes que hay que cultivar, 3 virtudes que hay que trabajar. Ahora veamos la primera, hablando dice el versículo, dice el versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. De la obra de vuestra fe. La primera cosa que aparece acá es la obra de vuestra fe. ¿Qué significa esto? Desde mi punto de vista, hermano, aquí no habla de la obra que los tesalonicenses estaban hablando o estaban haciendo.
no habla de eso. Mi punto acá, yo creo que está hablando de la obra que Dios hace por la fe que los tesalonicenses están obrando. Es como si estuviéramos hablando de que la fe es la puerta o las llaves que abre la oportunidad para que Dios obre en el corazón de la gente. Esto es lo que está pasando acá. Hermano, el Dios Todopoderoso está obrando en la vida de los tesalonicenses. Y creo que esto es lo más importante para la vida de un creyente. Porque la obra de Dios es la que nos lleva de gloria en gloria a transformarnos. La obra de Dios en nuestro corazón de una manera misericordiosa nos ha traído desde cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos dio la salvación. Y ahora que somos salvos, Dios sigue obrando a través de la palabra y a través de su espíritu para formar la santificación en la vida del creyente. Entonces de esa obra está hablando y por eso es que creo que es lo más importante. Uno no puede hacer o dar lo que no tiene, porque la segunda parte, o sea, la segunda virtud que aparece ahí es del trabajo de vuestro amor. Y aquí está el esfuerzo o el trabajo que el creyente debe hacer. Aquí está lo que uno debe hacer. Pero en la primera parte habla de la obra de Dios en la vida del creyente. Así que el apóstol está dando gracias por la obra que Dios ha hecho en la vida y en el corazón de los hermanitos de Tesalónica. Dice, ¡qué maravilla! Cómo Dios ha obrado de una manera extraordinaria. Les ha transformado, les ha hecho nuevas criaturas y ahora les está llevando a la santificación. Eso es pura obra de Dios, hermano. El punto es que mientras más años pasan, la obra de Dios se debe hacer manifiesta. En la vida de los creyentes de Tesalónica han pasado un año, les hablaron de Cristo y un año después está escribiéndoles el apóstol. Y dice, ¡wow! La obra de Dios en la vida de los de Tesalónica es extraordinaria, les ha transformado. Y de veras está haciendo la obra. La pregunta es, ¿cuánto nos ha transformado a nosotros, mis hermanos? En mi caso, yo soy creyente desde hace como 30 años atrás, hermano. ¿Cuánto ha cambiado mi vida? ¿Cuánto es real la mano poderosa de Dios obrando en nuestras vidas, hermano? Obrando en nuestras vidas. ¿Cuánto es realidad esa obra? ¿Cuánto es realidad, hermano? En su caso, ¿cuánto ha hecho la obra de Dios? Porque la obra de Dios es poderoso, hermano. Nos va transformando, pero hay algunos creyentes que no cambian, hermano, que no caminan, que son los mismos y no desarrollan y no creen. Eso es lo que pasa con la iglesia de Corinto, hermano. El apóstol Pablo escribiendo les dice, debiendo ser ya maestros, muchos de vosotros, ¿sabe qué? Necesitan leche espiritual todavía. Hermano, la obra de Dios tiene que ser. Ahora, el poder de Dios no ha funcionado en la vida de los creyentes. No, por eso es que acá el texto bíblico dice, Dios Padre de la obra de nuestra fe. O sea, hermano, uno tiene que abrir esa puerta. ¿Cómo se abre esa puerta? Confiando en la palabra de Dios, confiando en las promesas de Dios, confiando en el Dios Todopoderoso. Créale a Dios y obedezca y camine en pos de eso. ¿Y sabe qué? El Dios Todopoderoso usa esa verdad para poder transformar nuestra vida. Cuando yo le creo, camino por donde Él me dice y me va transformando. Y eso es la transformación que dice la Biblia en 2 de Corintios, de gloria en gloria. Ahora, esa es la primera virtud, hermano. Así que hay que tener sumisión, hay que aprender Biblia, hay que escuchar el consejo de Dios, hay que practicar la Biblia. Así es como la obra de Dios se hace efectiva en la vida del creyente. Ahora, la segunda parte dice, del trabajo de vuestro amor. Esta es la segunda virtud, hermano. Cuando habla de trabajo, habla de esfuerzo, de fatiga, de cansancio, de sacrificio. Hay que echarle ganas, hay que trabajar, hermano. Dios hace la obra interna, pero la externa hace Dios a través del creyente. Dios nos usa. Por eso acá el texto bíblico dice del trabajo de vuestro amor. Porque uno tiene que vivir la vida cristiana por amor al Señor, vivir para el Señor, servir a los hermanos por amor al Señor y amor a los creyentes. Eso es lo que dice acá, el trabajo de vuestro amor, y eso le cuesta. Y hay que trabajar, y hay que esforzarse, y hay que hacer que las cosas sucedan, hermano.
y hay que esforzarse. Versículo dice, y la tercera virtud que hay que cultivar, y vuestra constancia. Eso quiere decir la permanencia, el ánimo, ánimo largo. O sea, hay que permanecer en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla de esperanza, habla de dos cosas, hermano. Habla de nuestra soportar las pruebas, las persecuciones con paciencia y perseverancia, no desfallecer frente a las pruebas. Eso es la esperanza, no desfallezca. Y eso es lo que estaban pasando los hermanos de Tesalónica, perseguidos por sus propios coterráneos, o sea, en angustia. Era difícil, pero acá dice, ustedes permanecieron, ¿sabe por qué? Porque tienen la esperanza en el Señor Jesucristo. Él está con nosotros, Él tiene un lindo plan, Él nos está llevando a concluir ese plan. Él ha de llevarnos de gloria en gloria, ¿no es cierto? Él ha de llevarnos de gloria en gloria. Esa es la primera parte. Hay que soportar con mucha paciencia las persecuciones, los sufrimientos, las angustias. Hay que tener esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando habla de Señor, es la soberanía de Dios. Él está en el control. En medio de este coronavirus, en medio de esta pandemia, en medio de estas situaciones difíciles de enfermedad, de escasez, de mucha angustia, de estrés alto, sin trabajo, es difícil, hermano. Entonces acá es donde se aplica este principio, en donde hay que tener esperanza. Hay que esperar con mucha paciencia porque Dios, el Señor, está en el control y que no está fuera del control de Dios. Él soberanamente está gobernando. Hay que esperar con mucha paciencia, no se fatigue, no se canse, no desfallezca por medio o por causa de las pruebas. Este es el consejo acá. Esto es lo que hacía la gente. Estaba en sufrimiento, en angustia, pero perseveraba. La tercera cosa acá, la segunda cosa, dice esperar o aguardar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que significa esperanza. Hay que soportar las pruebas con confianza de que Dios está en el control, una. Y dos, hay que esperarle a nuestro Señor. Porque eso es lo que dice en el versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es lindo, hermano. Es lindo, maravilloso es esto. Así que, vea, aquí tenemos que son ejemplo en virtud esta gente. Ejemplo en virtud, pero el segunda gratitud que el apóstol tiene es por el ejemplo. Ejemplo en virtud, pero también ejemplo, o sea, gratitud por el ejemplo de los hermanos de Tesalónica. Ejemplo de la iglesia. Son calidad de iglesia, hermano. Entonces, lo que hace el apóstol es agradecer a Dios por el ejemplo que esa gente da. Ahora, el ejemplo nace no por la buena conducta o por lo que nosotros somos, hermano. El ejemplo viene, ¿sabe de dónde? De la transformación que Dios ha hecho. Vea lo que dice el versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios, vuestra elección. O sea, acá el apóstol lo que está diciendo es, oiga, estamos seguros de que ustedes han sido elegidos, porque en Efesios capítulo 1 dice que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Esto es que nos escogió a cada creyente. Ahora, uno puede decir que soy escogido, o yo soy elegido, o ¿quién es elegido? Porque esa es la enorme discusión, la doctrina de la elección. Y nos ponemos a discutir, hermano, pero aquí el texto bíblico, el versículo 4, no es para discutir ni argumentar la elección. Es algo que nosotros debemos vivir, hermano. Esto es lo que pasa con la iglesia de Tesalónica. Nosotros conocemos, el versículo empieza diciendo, porque nosotros conocemos. O sea, nosotros hemos visto, nosotros evaluamos y nos damos cuenta de que ustedes son elegidos. Ahora, ¿por qué toma esa decisión? ¿O por qué esa exclamación? ¿O por qué esa afirmación de parte del apóstol? Dice, porque nosotros conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Primero es que Dios les amó. Nos amó desde antes de la fundación del mundo y nos eligió. A los creyentes, la doctrina de elección enseña eso, pero también enseña que la doctrina, la responsabilidad humana, o sea, estas dos doctrinas aparecen acá. La elección de Dios a un grupo de personas que son salvas y que van a ser hijos y que van a llegar a disfrutar con la vida eterna con el Señor.
Pero también enseña la doctrina de la responsabilidad humana. Cada persona es responsable. Así que Dios enseña que Dios elige a algunos para salvación. Pero la Biblia no enseña de que nos escogió o escogió a algunos para que sean condenados. Uno es condenado o una persona se pierde, ¿sabe cuándo? Cuando deliberadamente, por responsabilidad humana, por decisión propia, uno decide rechazar el medio que Dios ha preparado para que sean salvos. O sea, eso es responsabilidad humana. Estas dos doctrinas aparecen acá y hay una enorme discusión de los teólogos y no se ponen de acuerdo, pero las doctrinas están ahí. Aparece la doctrina de la elección y la doctrina de la responsabilidad humana. Estas dos doctrinas, hermano, causan un conflicto irreconciliable en nuestra mente. Pero la Biblia enseña estas dos doctrinas, por lo tanto necesitamos creer en esas dos, aunque no podamos armonizar en nuestra mente. ¿Por qué unos se pierden y por qué otros se salvan? No sé, hermano, no sé. Pero acá el texto bíblico dice, Dios les escogió, y eso es suficiente. Dios inició la obra en el corazón de los de Tesalónica. Versículo 5, la segunda parte, vea, en esto son un ejemplo, hermano. Primero fueron elegidos y esa elección es evidente porque dice el apóstol, nosotros desde Corinto conocemos, hemos visto vuestra salvación. Pero en el versículo 5 no solo pasa en la elección, hermano, sino que vea, dice, recibieron el evangelio en poder y en el Espíritu Santo. Versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Cuando habla de nuestro evangelio, está pensando en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, en donde dice, lo que he recibido primeramente yo, esto mismo les predico, que Cristo Jesús, ¿no es cierto?, fue muerto y que resucitó al tercer día. Este es el evangelio. Que Cristo murió, fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Así dice el texto bíblico. Ese es el evangelio, hermano. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 13, dice que para ser creyente uno necesita oír, ¿qué cosa? El evangelio. Oír el evangelio con los ojos del corazón. Primero. Segundo, creer con todo su corazón en esa verdad. Y dice la palabra, en ese momento somos sellados por el Espíritu. Eso es lo que pasa acá. Esta gente, vea, pues nuestro evangelio no llegó en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre de, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces aquí el apóstol lo que está diciendo es, oiga, les predicamos el evangelio. Pero ese evangelio no llegó solamente con palabras, pues, porque ese es el evangelio. El evangelio no es palabras, el evangelio es vida y hay que vivir, hay que respaldar con nuestra vida lo que predicamos, hermano. Esto es un enorme reto para el pueblo creyente. Por eso es que esta iglesia es ejemplo, hermano. Porque esta gente no solo hablaba del evangelio, 1, 2, 3, 4 pasos, 5 espiritualmente hablando, esto es lo que tienes que dar. Eso es puro bla, 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 hermano. Lo que acá está diciendo, hermano, que la palabra llegó con poder. O sea, esto quiere decir que estaba respaldado por el propio Espíritu Santo, tanto en lo verbal como también en la conducta de los creyentes. Porque vea lo que dice el versículo, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros solamente en palabras. Versículo 5, la segunda parte, sino también en poder. Esto es de a de veras la capacidad, la potencia, o sea, es la fuerza con la que el Espíritu Santo ha obrado en cada creyente. Esta es la obra de Dios, hermano. Dios buscando al ser humano, Dios buscando al ser humano, Dios desde el inicio buscándonos, hermano, buscándole a los de Tesalónica. Una vez que les busca a través del Espíritu, les convence de pecado, de justicia y de juicio. Esta gente acepta a Cristo por la palabra que se predicó. Dice, y en plena certidumbre, como bien sabéis, ¿cuáles fuimos? Esto es conducta, hermano. Porque el apóstol trajo palabra, verbalmente les predicó el evangelio, claro. Pero ¿sabe qué? Esa palabra estaba respaldada por la conducta del apóstol Pablo.
Qué impresionante, hermano. Dice, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. O sea, ustedes saben cómo nos conducimos. Ustedes saben nuestra vida. Ustedes ven cómo Dios nos ha obrado en nosotros también. Cómo Dios nos ha transformado. Cómo Dios, hermano, de perseguidor de la iglesia, ahora soy el apóstol de la iglesia, hermano. Cómo Dios me transformó. Eso la gente tiene que ver. Y esa es la autoridad con la que el apóstol predicaba, hermano. Es tremendo, eso es un ejemplo tremendo. Versículo 6, la primera parte nos habla de que los de Tesalónica imitaban a los misioneros, a los líderes, a los apóstoles, a los pastores. Estaban imitándole y ellos imitaban a Jesucristo. Vea lo que dice el versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Qué lindo, hermano, porque eso es un verdadero creyente. Estamos siguiendo el modelo de Jesucristo. Estamos siguiendo el modelo de los buenos creyentes como estos. Buenos líderes, hermano. Pablo, Silas y Timoteo. Líderes modelo. En la siguiente semana vamos a hablar en el capítulo 2. Hermano, un liderazgo modelo, hermano. Ejemplo de consagración, de compromiso, de entrega y de trabajo. Esa gente, hermano, lo que ha hecho, o sea, la iglesia de Tesalónica es lindo modelo de ejemplo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque estaban siguiendo el buen modelo. Hermano, ¿sabía usted que usted es modelo para sus hijos, para su familia? Tal como tal palo, tal astilla. Así dice el dicho popular, hermano. Lo que usted es, eso han de llegar a ser sus hijos. Lo que es como pastor, así llega a ser la congregación. Como sois el líder, así es los seguidores. Así es el principio, hermano. Así, lo que aquí encuentro, hermano, es que el apóstol era un buen creyente. Pero ¿sabe qué? El principio es que los de Tesalónica le seguían al apóstol. Ahora, el apóstol mismo en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1, dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo, ¿no es cierto? Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Esto es un tremendo privilegio, hermano. Sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Porque así es. Esa es la cosa. Porque no es el evangelio no es solo hablar. No solo saber 2, 3, 4, 5 versículos y comenzar a hablar, hermano. Sino el evangelio tiene que estar respaldado con la vida. Porque acá eso es lo que veo, hermano. Pablo predica el evangelio, pero el evangelio es respaldado con la vida. ¿Y qué pasa? Los de Tesalónica, los que están aprendiendo, los discípulos, los nuevos creyentes, ¿sabe qué hacen? Viven o imitan a su maestro, que es el apóstol. Por eso el pasaje dice, y vosotros, hablando de las Tesalónicas, vinisteis a ser imitadores. Imitadores de nosotros y del Señor Jesucristo. La palabra... Y la segunda cosa que aparece ahí, hermano, dice perseverancia gozosa en medio de la tribulación. Este es otro modelo, otro ejemplo, hermano. Hay que estar gozoso en medio de la tribulación. ¿Es fácil esto? No, no es fácil, hermano, no es fácil. Pero vea lo que hace esta gente. Dice, y vosotros, versículo 6, igual venís a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Esto es igual que lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 4, ¿no es cierto? Entonces dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Porque esa es la vida cristiana. Y claro, el libro de Filipenses, usted sabe, el apóstol Pablo estaba en la cárcel, hermano. Es una de las cartas desde la prisión. Él estaba en la cárcel y desde la cárcel escribe animándoles a los de Filipos. Hermanos, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos en el Señor siempre. Esa es la actitud que tenía la iglesia de Tesalónica acá, hermano. Dice, en medio de gran tribulación, en medio de la angustia, de las dificultades, de las pruebas amargas que uno vive en la vida, en medio de eso, dice el apóstol, con gozo recibieron la palabra, con gran gozo del Espíritu Santo. Porque el gozo viene de Dios, hermano.
Todo es de Dios. La salvación es de Dios. El proceso de la santificación es de Dios. El proceso del gozo. El gozo viene de Dios. La paz viene de Dios. Por eso es que todo está en Cristo. Por eso es que es de fundamental importancia recibir, dice, recibiendo la palabra. Recibiendo la palabra. La palabra es la que nos conforta, nos anima, nos desafía, nos consuela y seguimos, hermano. En medio de toda esta angustia que estamos viviendo, le animo con todo mi corazón, mi hermano. En la palabra encontramos consuelo, refugio, desafío, ánimo, esperanza, hermano. Dice, recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Le desafío, mi hermano, a descansar en las promesas de nuestro gran Dios. Versículo 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Bueno, este versículo ya explicamos, la iglesia de Tesalónica es tomada como modelo, como ejemplo. Ejemplo en virtud, ejemplo en la manera de cómo hay que conducirse. Es un buen modelo, hermano. Las circunstancias casi no han variado, hay persecución, hay pruebas, hay angustia, hay situaciones difíciles en la vida, pero en medio de eso hay que refugiarse en el Señor. Buscar primeramente el reino de Dios, dice la palabra, y todas las demás cosas os serán añadidas. Es precioso. Pero la última parte en la que hay gratitud en el corazón del apóstol, gratitud por las virtudes que tenía la iglesia, hay gratitud por el ejemplo que la iglesia manifestó, pero también hay gratitud por el compromiso de la iglesia. O sea, hermano, hay virtudes que hay que cultivar, hay un ejemplo que hay que seguir, pero hay un compromiso que hay que adquirir, hermano, como creyentes. Es una decisión que uno toma. ¿Qué tipo de creyente voy a ser? Aquí los de Tesalónica, en 3 semanas, en un mes de ministerio del apóstol, hermano, adquirieron los principios básicos de la vida cristiana. Y el compromiso es, vamos a vivir conforme a lo que he aprendido. Voy a agarrar la palabra de Dios como palabra de Dios y voy a caminar en pos de eso. Ese es el desafío, hermano. Hay un compromiso que hay que adquirir. Vea lo que dice el versículo 8. Hablando del primer compromiso, hermano, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¡Qué tremendo, hermano! Aquí el compromiso es a la proclamación de la palabra por todas partes, hermano. Igual que su maestro, igual que su papá espiritual, igual que Pablo y el equipo misionero, hermano. Ellos llegaron para proclamar la palabra 3, 4 semanas, hermano, ahí predicando la palabra. Agarraron ese como modelo y ¿sabe qué hicieron? Se comprometieron, porque eso es compromiso. Ahora en nuestras iglesias lo que aparece es, le contratamos al pastor, le pagamos al pastor que él haga la obra, porque le estamos pagando. Y ya estuvo, hermano. Eso es lavarse las manos, hermano. Aquí el texto bíblico habla de la iglesia. Es tremendo el compromiso que la iglesia tiene. Porque hemos sido llamados para predicar. Dice el versículo 8, vea lo que dice. Porque partiendo de vosotros. No dice partiendo del liderazgo, no dice partiendo del pastor. De vosotros. O sea, es tremendo. Partiendo de vosotros ha sido divulgada. O sea, ha resonado la palabra. Ha traspasado los límites. Y no solo estaba en Tesalónica sabiendo. Porque el texto bíblico dice, ha sido divulgada. Ha sido proclamada la palabra del Señor. No solo en Macedonia, en Acaya, sino que también en todo lugar. O sea, qué tremendo, hermano. En toda la provincia. Toda la gente conocía de la palabra. ¿Y sabe por qué conocía? Porque los hermanos de Tesalónica estaban comprometidos con la predicación de la palabra, hermano. No solo liderazgo, sino que los hermanos. ¿Y qué hay que predicar? Dice la palabra. Fue divulgada la palabra de Dios. Y es concreto lo que hay que predicar. Hay concreto lo que hay que enseñar. ¿Qué hay que enseñar? La palabra del Señor, hermano. ¿Qué es el evangelismo? Lo que dice en 1 Corintios capítulo 15. Que Cristo fue sepultado, que murió, fue sepultado, el tercer día resucitó conforme a las escrituras. ¿Crees esto? Serás salvo. Eso hay que predicar. Y el contexto de todo del consejo de la palabra. ¿Qué aparece ahí en la Biblia? Por eso es que estudiamos la palabra. Para saber
Una vez estar empapados, practicar en nuestra vida y después de eso llevar el mensaje a las demás personas. Ese es el llamado, hermano. Fue divulgada la palabra del Señor en todos los lugares. Dice, vea, a tal punto de cómo evalúa el apóstol, dice, vea, en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, en todo lugar. O sea, todo el mundo sabe en qué creen. Porque como dice el apóstol Pedro, que hay que estar preparado para presentar defensa de lo que creemos, hermano. Hay que estar preparado, hay que conocer, hay que estudiar. Y hay que comprometerse. Compromiso es, carambas, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué es la parte que yo tengo que hacer? Y tengo que hacer como una responsabilidad que adquiero. Esto es lo que veo acá. Ellos tomaron la responsabilidad de predicar la palabra a tal punto de que invadieron, hermano. Todo el mundo sabía. Por eso es que la iglesia crece. Por eso es que el creyente madura y la iglesia crece en calidad, en cantidad, y la iglesia es bendecida. Pues eso es lo que veo acá. Por eso es que es catalogada por el apóstol Pablo como una iglesia modelo, hermano. Dice, vea, a tal punto de que no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, qué tremendo, hermano. Los hermanitos aprendieron tan bien el ministerio, que tan bien cómo funciona esta cosa, de que hay que aprender palabra. Hay que dejar que Dios obre en nuestro corazón. Hay que aprender palabra. Y esa palabra hay que transmitir a los demás con fidelidad, tal y como hemos recibido. Y esa palabra hay que ser predicada. Ese es el principio. Dice acá que al punto de que nosotros ya no hacemos falta. Ahí está el gran apóstol Pablo, iniciador de la iglesia, y dice palabras textuales, ya no hago falta yo. Oiga, qué tremendo. Eso es pura responsabilidad, hermano. Un hábito que necesitamos adquirir. Un hábito que necesitamos aprender, mis hermanitos. Necesitamos aprender. Usted y yo somos responsables. Responsables de llevar el evangelio a su familia, a sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, a sus hermanos, a sus tíos, a sus primos, a sus padres. Hay que compartirles el evangelio. Hermano, es pura responsabilidad suya y mía. Es responsabilidad, hermano. Pero la segunda cosa que aparece acá, el versículo 9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Aquí no está hablando de cómo les dieron la bienvenida con bombos, platillos a los hermanitos, al equipo misionero, sino está hablando de cómo recibieron los de Tesalónica la palabra de Dios. Cómo ellos estuvieron abiertos, dispuestos, dame palabra, y se sentaron como María cuando Jesucristo fue a visitarle, sentada a los pies, escuchando la palabra de Dios. Es una actitud, es un deseo, es una pasión, es un alto deseo del corazón, hermano. Es actitud, es disposición, porque hay mucha gente que dice, no quiero, no quiero. Yo espero que usted esté conectado ahí, hermano. Que esté aprendiendo palabra, porque esto es actitud de cómo recibieron el mensaje de salvación, porque uno puede recibir o rechazar. Esto es del libre albedrío que Dios nos ha dado, hermano. Pero acá los de Tesalónica dice, tienen buena actitud, buen deseo, humildemente se sentaron y escucharon la palabra. Y la evaluación no viene de Pablo ni de los de Tesalónica, sino de los inconversos, de la gente que vivía ahí. Dice, porque ellos, hablando de los inconversos mismos, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. O sea, porque había gente, ¿se acuerda cuando llegaron? Porque habían los judíos de la sinagoga que en Hechos capítulo 17 dice que les decidieron no recibir la palabra. Y decidieron, en vez de recibir, tener una actitud de rechazo. Y les persiguieron hasta Berea. Y en Berea también les fueron a perseguir, hermano. Porque eso es actitud. Rechazo la palabra. Aquí los de Tesalónica son modelo en cómo uno debe recibir la palabra. La segunda cosa que aparece ahí, hermano, bueno, la tercera sería, porque acá en el versículo 8 la predicación de la palabra, en el versículo 9 es la actitud frente a la palabra. Pero vea la tercera cosa que aparece ahí: y cómo os convertisteis de los ídolos. ¡Qué tremendo! Esta palabra convertirte significa se volvieron, abandonaron, dejaron de adorar a los ídolos, pasaron, cambiaron de rumbo. Eso es lo que significa convertisteis. O sea, hermano, y convertisteis no era solamente una evaluación del apóstol Pablo, sino que todo mundo, esto se llama reputación, se llama testimonio. Uno debe de abandonar
a los ídolos. A los ídolos. ¿Sabe por qué? Porque en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 20, el apóstol Pablo hablándoles a los de Corinto dijo: antes digo que por lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. No quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Hermano, los ídolos están respaldados por el puro diablo. El apóstol Pablo dice: lo que sacrificamos a los ídolos, a los demonios sacrificamos. Y el consejo del apóstol a los de Corinto les dice: yo no quiero que sean parte de los demonios. Así que salgan de en medio de la idolatría. ¡Qué impresionante, hermano! O sea, esto hay que... o sea, la gente tiene que darse cuenta, hermano. Ahora, idolatría, usted dice: no, yo no tengo ídolos en mi casa. Pero en el corazón tal vez sí, hermano. Porque todo lo que ocupa el lugar que le pertenece a Dios, eso es un ídolo. Es un ídolo. Según el apóstol Pablo, hablándoles a los creyentes de su época, les dice que la avaricia es idolatría. Y vivimos en una cultura, en una sociedad, hermano, materialista, pero hasta el colmo, hermano. Por eso es que a pesar de toda la pandemia que estamos viviendo, a pesar de toda la situación, a pesar de todos los muertos, estamos pensando en la economía, hermano. Porque somos una cultura materialista. Y aquí el texto bíblico dice: hay que convertirse de la avaricia, hermano. Yo espero, hermano, hay cosas que tiene que abandonar uno. Ahora, eso es lo que dice el texto, y en vez de ídolos puede poner usted pecado. Hay que abandonar el pecado, hermano. Hay que dejar de pecar. Hay que caminar en pos de Dios con todo el corazón. Esto es lo que tiene que hacer, pero eso necesita compromiso. Compromiso, hermano. Porque Dios conoce. Yo no sé, hermano, cómo está su corazón. Yo lo que sé es cómo vivo, en qué hábitos vivo, en qué pecados vivo, en qué idolatría vivo, mi propio corazón. Vea, esto es lo que soy y esto es lo que el texto bíblico está diciendo. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos? O sea, ¿qué modelo de compromiso, hermano? Aquí no se trata de alzar la mano, hermano. ¿Cuántos aceptan a Cristo? Alce la mano, ya estuvo. Su nombre está escrito en el libro de la vida y ahora sí viva como quiera, hermano. Viva como la gana le da. Haga lo que quiera. Total, la salvación no se pierde. Esto es una gran mentira del diablo. Oiga, estos creyentes se convirtieron de los ídolos, se convirtieron del pecado, dejaron, abandonaron, hermano, esa manera de vivir. Y ahora, viviendo de una manera diferente. Es tremendo, como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, ¿no es cierto? Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, hay que sacrificar, hermano, hay que sacrificar. Hay que crucificarle a la carne, hermano. Hay que convertirse, hay que abandonar el pecado. ¿Sabe qué? Y la cuarta cosa que aparece ahí, dice: para servir al Dios vivo y verdadero. Los ídolos están muertos, pero aquí le califica al Dios vivo y verdadero. Porque Dios está vivo. En el Salmo dice: hacen muñecos de madera y ahí se postran, con sus ojos no pueden ver, con sus oídos no pueden oír, no pueden ver, no pueden hacer nada. Están igual de muertos que los que le adoran, hermano. Es tremendo. Aquí el texto bíblico dice: hay que convertirse de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Esto es un ejemplo tremendo, un compromiso clave en la vida del cristiano. En la iglesia de Tesalónica, hermano. Hay que dejar de los ídolos y comprometerse a servir a Dios. Dice: así como presentaban vuestros miembros para servir al pecado, a la carne, al mundo. Hermano, así ahora que son creyentes, presenten vuestros miembros para, el texto bíblico dice servir, y esa palabra en el original significa ser esclavo humilde. Salí de la esclavitud del pecado. Antes estaba esclavo al pecado, pero ahora Dios me sacó para ir a la gloria de nuestro Dios, para servirle a Él. Él es mi amo, Él es mi Señor, a Él tengo que servirle, en Él debo invertir toda mi vida. Todo mi dinero, todo mi esfuerzo, todos mis dones, toda mi capacidad, a Él le voy a servir. Eso es compromiso. Por eso es que esta iglesia es modelo en compromiso. Modelo en virtud, modelo en ejemplo, modelo en responsabilidad o compromiso, hermano. ¡Qué tremendo! Dice que recibieron la palabra,
que se abandonaron el pecado y se dedicaron a servirle a Dios. Una de las maneras de servir a Dios es predicar el evangelio, predicar la palabra, servir con los dones, talentos y habilidades que Dios me ha dado para la gloria de Él. Y la última cosa que aparece ahí en el versículo 10, dice, y esperar. Qué lindo es esto, hermano. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En medio de la tribulación, saber que mi Dios está en el control y que Él prometió regresar para llevarme, porque Él me dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Qué precioso es esto, hermanito. Qué precioso es esto. Dice que Él prometió en San Juan capítulo 14, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo hubiera dicho, me voy a prepararles para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el plan eterno de Dios. Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿Y sabe a dónde nos está llevando? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la esperanza. Puestos los ojos, como dice el libro de Hebreos, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, corramos la carrera cristiana que tenemos por delante, siendo hallados fieles. Pero esto requiere un alto compromiso. Hay que abandonar el pecado. No puedes servir a Dios y al pecado, pues no puedes servir. Das la espalda a uno y amas a otro. Simplemente no se puede, hermano. Por eso es que uno tiene que decidir, hermano, a quién está sirviendo. Este es un modelo para los creyentes, hermano. Un tremendo modelo. Tener esperanza que Dios va a venir. Que Dios regresa. Y el texto dice esperar. Esa palabra es tener esperar con paciencia, firmemente esperando el regreso de mi Señor, aguardar con anhelo, con mucha expectativa. No sé si a usted le ha tocado esperar alguna vez, hermano. No sé, pero cuando a mí me toca esperar, por ejemplo, cuando voy a las citas médicas, iba a las citas médicas. Ahí me dice la secretaria, ya mismo viene la doctora. Entonces uno tengo que estar esperando. Y cuando la doctora no viene, ¿sabe qué hago? No sé, me levanto y comienzo a caminar desesperado de carambas. ¿Qué horas viene? Me voy a estar con la secretaria. ¿Qué pasó? Ya va a venir. Y uno se va a la puerta a estar viendo a ver a qué horas llega. O sea, esta es la actitud que dice acá, esperar de los cielos a Jesucristo. Hermano, en el reloj de Dios, el evento que sigue es el rapto de la iglesia. Porque acá le está hablando, dice, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta ira venidera es de la tribulación. En el reloj cronológico de Dios viene el rapto y seguido de eso es la tribulación. Ahora, el texto bíblico acá está diciéndonos que Dios nos libra de la tribulación. Viene el rapto en un abrir y en un cerrar de ojos. Este libro de Tesalonicenses es precioso porque nos habla de lo profético y específicamente de la segunda venida de Jesucristo. Todo el libro, todos los capítulos hablan exactamente de eso. Esa es la razón por la que escogí este libro, porque, hermano, el reloj de Dios o el evento profético trae esperanza a nuestro corazón. Yo espero, mi hermano, que este capítulo sea un desafío para su vida, en virtud, en ejemplo y en responsabilidad de la iglesia modelo que Pablo está explicando acá en Tesalónica. Mis hermanos, con todo mi corazón le quiero animar, le quiero desafiar para que la palabra del Señor pueda permear en nuestro corazón. Permítame orar. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, en esta mañana preciosa, mi Dios, que tú nos has presentado a Tesalónica, una iglesia modelo, modelo en virtud, modelo en ejemplo y modelo en responsabilidad. Señor, ayúdanos a imitarles a esta gente, mi Señor, que en medio de gran tribulación, esa gente se agarró de las promesas de Dios, vivió la palabra y caminó en pos de ti, firme, creyendo que pronto ha de regresar. Mi Dios, el regreso tuyo está a la puerta. Todos estos eventos que estamos experimentando, lo que me hace pensar, hermano, es que tú estás a la puerta. Ya vas y ya vienes. Esperamos con todo nuestro corazón. Ayúdanos a estar preparados a la expectativa, anhelantes, mi Dios, esperando tu venida.
porque después de esto nos llevas a la presencia tuya, para que donde tú estás, nosotros estaremos. Es glorioso, porque eso es de eternidad, eso es por siempre. Este dolor, esta angustia, esta situación se termina, pero anhelamos tu venida, mi Dios. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos a tener esa esperanza clavado en el corazón como un sostén para nuestra vida y nuestro presente, Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanitos. Dios les bendiga.